Chicas, la última diapositiva que habíamos visto la clase anterior, espero que la hayan repasado, tenía que ver con esta, y el significado, algunos de los significados de la palabra yoga. Y habíamos mencionado que venía de la raíz verbal del sánscrito yuj, que, bueno, este es el diccionario de Monier-Williams, y habíamos también mencionado que yoga era una de las entradas del diccionario más amplias de todo este Monier-Williams. Tenía un montón de acepciones, un montón de usos que se le pueden dar en distintos contextos, y así ha sido a lo largo del tiempo. Entonces, vemos como al principio la palabra era utilizada en el Rig Veda con cierto significado y en cierto contexto, y después va siendo readaptada a medida que es utilizada por distintas tradiciones a lo largo de la India. Así que yuj es la raíz, uno de los significados era uncir, y este es la primera vez que aparece yuj, jamás en el sánscrito, hace referencia a la palabra uncir, a uncir un carruaje sobre un animal. Unir es otra de las traducciones posibles. Conectar, también. Acoplar, concentrar. Estas son solo algunas, después obviamente hay varias más, pero estas son las principales. Uncir, como decíamos, en el Rig Veda, el más antiguo de los Vedas, es donde aparece la palabra yoga y utiliza este significado haciendo referencia al control de los animales con un yugo. Y después, la segunda vez que aparece, lo hace en referencia a unir una palabra con el significado, parecido a la función que tiene un diccionario. Vamos a ver que a lo largo del tiempo, ya en el 500 antes de Cristo aproximadamente, la situación social del territorio de Bharat, de la India, empieza a mejorar. Ya hay mucho más control sobre las cosechas, los monzones, el riego artificial y demás, y empieza a haber una prosperidad que hasta ahora no había sido vista en el territorio. Esto hace que, distintos reinos se vayan conformando, reinos poderosos, reinos con mucha influencia, y fíjense como al principio, acá estábamos nosotros, este es el Indo, este es el río Indo, y antes la civilización del Valle del Indo, cuando empieza a formarse y demás, lo hace en la cuenca de este río, en la vera de este río, todo alrededor del recorrido. Sin embargo, con el tiempo, esto estamos hablando de ya, recuerden, la civilización del Valle del Indo, estamos hablando del 3000 a.C., hasta el 1200, 1300, que empieza a declinar por los motivos que habíamos mencionado antes, en parte movimientos sísmicos que cambian el curso de los ríos, por ende ya no hay tanto riego eficiente para las cosechas y demás. Población que empieza a migrar desde la parte más europea y del Cáucaso, que empiezan a llegar estos arios que habíamos mencionado también, junto con otras causas probablemente internas que tenían que ver con enfermedades, con hacinamientos, con ya poblaciones realmente grandes, que sin embargo han llegado a sobrevivir durante un tiempo prolongadísimo de tiempo. 2000 años, 3000 años para una civilización ininterrumpidamente es realmente muchísimo tiempo. Y vemos que en realidad no es que la civilización declina y simplemente desaparece. Los pobladores van migrando, van cambiando las formas de las cuales se iban conformando las mismas poblaciones y estos reinados que les decía. Así que para el 500 a.C. aproximadamente, empezamos a ver algunos reinados que después serían importantes también por diversos motivos. Por ejemplo, acá arriba vemos el reino de Kuru. El reino de Kuru es donde sucede la batalla de Kurukshetra, que es el nudo del Bhagavad Gita, por ejemplo. Así que Kuru, la dinastía de Kuru, tiene mucho que ver con la historia de las épicas del Ramayana y del Mahabharata. El reino de Panchala, donde hay reyes que, como ya
La preocupación inmediata no tiene que ver con la supervivencia. De vuelta, había una sociedad que estaba progresando en términos de riqueza y comodidades básicas. Pueden ocupar su tiempo hacia otras tareas, otras cosas que de repente pueden ser un poco más interesantes que la mera supervivencia del día a día. Empiezan a pensar cuestiones filosóficas bastante más profundas, y pasan de esta transacción que solían tener con los dioses, mediante los cuales ellos en el Yajna ofrecían para que les sea retornado algo, para tener un retorno, un beneficio. Lluvias, buena suerte en la batalla, lo que sea. En este caso ya la filosofía empieza a tomar otra forma de pensamiento, otra profundidad. Las preguntas que empiezan a premiar en esta época en la India son distintas de las que se hacían los antiguos sacerdotes védicos del antaño, las primeras capas de los Vedas. Así que lo que sucede acá en estos reinos es que empiezan a componerse esa capa final que habíamos hablado de los Vedas, que son los Upanishads, ese último capítulo que se le agrega a estos libros que después terminarían siendo canónicos en la filosofía de la India. Así que esos Upanishads son mayormente escritos, ya no en el área del Valle Indo, sino ya metiéndose un poco más hacia el noroeste de la India. La cosa se va a poner más interesante cuando lleguemos al reino de Magda, que está por acá y está muy relacionado al movimiento ascético y shramánico, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Tengan en cuenta entonces que a partir, recuerden, del 700 a.C., el 600, 500, se empiezan a escribir los Upanishads a lo largo del ahí es donde empiezan y después, bueno, terminan de escribirse, como vamos a ver, bien entrado en el siglo XV de nuestra era. Así que vamos a después ver cómo sabemos cuáles son los originales y más o menos de qué trata cada uno de ellos. Entonces les decía, hace alrededor de unos 2500 años, en el siglo V y VI antes de Cristo, en la gran zona del Magda, al noroeste de la India, ese mapa que les estaba mostrando, más al noroeste incluso que el reino de Kuru, esto ya es un poco más adelante en el tiempo. Empezamos a ver un ascetismo por afuera de los Vedas. Los Vedas generalmente era esta filosofía manejada mayormente por los brahmanes, los sacerdotes de la antigua India, que recitaban estos antiguos mantras para entrar en comunión con los dioses, y están en esta relación de cercanía y casi amistad con algunos de ellos. Sin embargo, empezamos a ver en el 2500 a.C., alrededor de ese 600, 700 a.C., para que tengas una idea, ese ascetismo por fuera de los Vedas. El ascetismo tiene que ver con renunciar a la norma establecida de lo que sería el progreso para el ser humano en líneas generales. Tener una casa, casarse, tener un trabajo, progresar en términos materiales. El ascetismo empieza a preguntarse cuál es la finalidad de tanto progreso si al final vamos a terminar muriendo. Entonces, empiezan a desarrollar toda una filosofía, estos ascetas, estos renunciantes que ya habían empezado a abandonar estos reinos que eran prósperos, se habían empezado a recluir en el bosque primero, y después un poco más allá, en las montañas y en las cuevas, para en momentos de soledad y de comunión con ellos mismos, poder obtener estas respuestas que los Vedas y los brahmanas antiguos, los sacerdotes, no les estaban dando. Y por otro lado, no solo no les estaban dando la respuesta, tampoco los estaban dejando participar en una forma de religión activa y auténtica. Si no eras brahman, si no eras de la casta de los brahmanes, solo podías escuchar lo que decían, pero no podías acceder vos mismo a comuniar con la deidad que cada uno tenga en el altar. Entonces, vemos en ellos un poco la primera forma de contracultura que se empieza a formar en la India. Alguien que dice,
esto no va más, para nosotros preferimos otro camino. Entonces vemos con estas corrientes de renunciantes, de ascéticos, el nacimiento de, por ejemplo, los budistas, de, por ejemplo, los jainistas y los ayívikas, entre otras filosofías comunes al hinduismo. Chicas, veo que hay un chat ahí, pero recuerden que cuando estamos con la presentación no lo puedo leer, así que me lo leen ustedes o se abren el micrófono. No, algo que escribió Miguel. Ok, gracias, Cami. No, Seba, era yo que le estoy preguntando a Alejo, a ver si andaba por ahí, porque no lo veía y estaban los presentes, así que tranqui. No era, Está no bien. era nada. Y yo como el era profesor positiva. antiguo diciendo, pásenme esa notita, a ver qué se están diciendo. Bueno, decíamos entonces... Está muy bien, me expusiste. Decíamos entonces el origen de estas tradiciones que después van a calar muy profundo en la cultura y en la psicología de la India en general. Empezamos a ver los primeros... Me expando como Brahman y me hago infinito. Ok, ahí estamos. Vamos a ver que empezamos a ver a los primeros proto-yogis. Si bien no eran llamados yogis, eran llamados shramanas. Shramanas literalmente quiere decir aquellos que hacen el esfuerzo, el trabajo. Y esa es la primera palabra que se utilizaba para referirse a lo que después terminaría siendo los antiguos yogis de la India. En aquel momento eran shramanas los que hacen el esfuerzo, el trabajo. ¿Y por qué se les llamaba así? Porque tenían una visión muy particular sobre cómo alcanzar estas respuestas a las preguntas que se estaban haciendo que tenían que ver más con un tema metafísico y con un tema soteriológico. Soteriológico que tiene que ver con la liberación del alma de uno, de la esencia última de cada una de nosotros. Les había dicho el primer grupo contracultural porque no acepta la autoría de los Vedas. Esto en su momento es algo realmente grosso, es como que la primera persona que dijo, yo no acepto la autoría de la Biblia. Es algo para el momento realmente revolucionario. Entonces empezamos a ver cómo alguien en esta cultura empieza a rebelarse ante la norma, en todo sentido. ¿Cómo sabemos cómo sabemos sobre los shramanas y sobre los budistas y el comienzo de los jainistas y lo poco que se sabe de los ayívikas, por ejemplo? Bueno, a través de algunas fuentes históricas, no son muchas, pero son fuentes históricas que tienen que ver con los recuentos, por ejemplo, de la vida del Buda. Esto está en el Canon Pali. El Canon Pali es el recuento de la vida y las enseñanzas del Buda que después los budistas toman como un texto madre al cual volcarse a la hora de buscar respuestas, sobre todo las más cercanas a los primeros dichos del Buda. También sabemos de este momento en la historia a través de la vida de Mahavira. Mahavira es un sabio que fue el fundador de los jainistas. Los jainistas abocan muy fuerte por ahimsa, que ustedes ya saben es la no violencia. Tanto es así que los ayívikas, ay, se me fue. Que los jainistas utilizan esta tela sobre su rostro como si fuera una suerte de velo que va desde la nariz hacia la boca, parecido a un barbijo de los que usamos ahora, pero ellos lo usaban hace 2500 años. Y la lógica era, por un lado, que a través de ese paño ellos purificaban su discurso, buscando que no cargue signos de violencia o malicia o ignorancia en el sentido de justamente esas cualidades. Entonces, no es que mágicamente la tela te purifica lo que vos digas, sino que te recuerda que lo que vos vas a decir tiene un efecto determinante en la persona que lo recibe y en vos también. Entonces, es un recordatorio de qué palabras vas a utilizar para comunicarte.
Entonces el paño tenía que ver, por un lado, con esa idea de ahimsa en el nivel muy sutil. En el nivel un poco más grueso, tenía que ver con que ellos no querían que ningún microorganismo, ningún insecto muera a causa de ellos, porque lo respiraban, porque lo inhalaban y demás. Entonces, lo que hacían era poner una barrera que evitaba que cualquier organismo, que ellos sean el causante del sufrimiento o la muerte de alguno de estos organismos invisibles, que ellos sabían que eran invisibles, que no lo estaban viendo, pero que eran conscientes de que lo estaban respirando. Así que ellos se ponían el barbijo para no matar a los microorganismos, nosotros nos ponemos el barbijo para que los microorganismos no nos maten a nosotros un tiempo después. Bien. Sin embargo, vamos a ver que estos personajes que estaban por afuera de la ortodoxia védica no aparecen por primera vez, si bien nosotros empezamos a escuchar de ellos, a tener mucho más registro de ellos en esa época de los Upanishads y demás, vemos que estos personajes estaban dando vueltas en la India hace muchísimo tiempo, incluso desde el comienzo de la escritura de los Vedas. Hablamos del 1300, 1400, algunos dicen 1700 antes de Cristo. Ya había algunos personajes que decían, no, esto no es para mí, yo prefiero irme. ¿Y qué hacían en esa época? Si vos no aceptabas lo que te decía la autoridad, lo que decían los reyes de esa época y los brahmanas, sobre todo, que eran los que mayor influencia tenían sobre los kshatriyas, la casta de guerreros, reyes y demás, te iban empujando hacia afuera de la ciudad, no podías estar ahí siendo vos, eras un paria, y como paria te ibas a las afueras de la ciudad y vivías tu vida haciendo otro tipo de cotidianidad, que no tenía que ver con la funcionalidad para esa ciudad. Recordá que en esa ciudad sos guerrero o, regente de algún tipo, ya sea mayor o menor, seas el rey, el príncipe y demás, es una de las castas posibles. Sos brahmana, sos artesano y comerciante, o sos mano de obra para las cosas manuales, de construcción y demás. Si querías hacer algo por afuera de eso, no podías. Si pertenecías a una casta y querías vos comunicar con los dioses, pero no eras brahmana, tenías que depender de ellos prácticamente para ser de intermediarios. Y esta gente, buscando ya su propia identificación o su propia búsqueda de la verdad, aceptaron ser rechazados, se alejaron, y esto nos cuenta algunos pasajes del Rig Veda. El Rig Veda, el más antiguo de los Vedas, y la primera capa de ese Rig Veda, o sea, la parte más antigua de la escritura sánscrita. Y nos habla de estos personajes de forma muy vaga, pero nos da una idea de ciertas acciones, ciertas costumbres, ciertas cositas que estaban haciendo que no se mencionan en la ortodoxia védica, justamente. Y vamos a ver cómo esto que se menciona, termina siendo de alguna forma precursor a los shrámanas y a los yogis, por ende. Entonces, uno de los versos que está en la recensión número 10, el libro número 10 del Rig Veda, y el pasaje es el 136, el verso literalmente se llama el Keshin. Keshin quiere decir en sánscrito el de pelo largo. Y el Rig Veda canta sobre el Keshin. Dice lo siguiente: el de pelo largo lleva adentro suyo el fuego y el veneno, y tanto el cielo como la tierra. Mirarlo a él es como ver el brillo de los cielos en su plenitud. Se dice de él que es la luz misma. Fíjense que antes era un brahmana que como ser humano se comunicaba con los dioses, y los dioses hacían caso de ese pedido o no. Mucho más no había. Acá se dice que dentro de la misma persona se lleva el fuego y el veneno, y tanto el cielo como la tierra. O sea que acá ya estamos hablando de un personaje distinto.
Los sabios, hablando del Keshin, movidos con el viento, están cubiertos en polvo de tonalidad amarilla. Esto hace referencia, por un lado, a las marcas que usaban, las marcas en la frente, religiosas y demás, pero incluso antes que eso, hablaba de que ya había renunciantes, y la arena o la tierra en ese lugar de Magda, donde se escribe, y en el lugar de Kuru y demás, tiene una tonalidad más amarilla. Entonces también hace referencia a el color amarillo por la tonalidad de la tierra, que después se transforma en la costumbre o en el color que adoptan, por ejemplo, algunos de los renunciantes budistas. Cuando los ves con las batas de color amarillento o naranja, muchas veces hacen referencia a los lugares desérticos donde estuvieron antaño sus predecesores, habiendo sido renunciantes, sin ropajes, y la ropa, la piel se tiñe del color en el ambiente, del ambiente en el cual estás. Así que vemos que acá ya había renunciantes, Así que dice, los sabios movidos con el viento están cubiertos en polvo de tonalidad amarilla, siguen el camino del viento cuando los dioses lo han penetrado. Siguen el camino del viento, de la respiración, o del Vayu, el dios de los vientos y las corrientes aéreas, cuando los dioses lo han penetrado. Algo súper interesante. Elevados por su sabiduría misma, han ascendido sobre los vientos. Ustedes, mortales, solo ven nuestros cuerpos. Esa última parte es como que el Keshin está tomando la palabra y dice, ustedes, mortales, solo ven nuestros cuerpos. El sabio vuela por las regiones internas, no intenta comunicar con el universo externo, ni con el dios de las tormentas, ni con Prithvi, la diosa de la tierra, ni con Agni, el dios del fuego. El sabio vuela por las regiones internas, iluminando todas las formas por debajo. Es decir, que todo lo que observa lo ilumina con su conciencia. Entregado al trabajo santo, él es el compañero de cada dios, tiene el estatus de los dioses. Siendo el caballo del viento, el compañero de Vayu, que es el dios del viento, y el inspirado por los dioses, el sabio se siente en casa, tanto en el océano del este como en el océano del oeste. Esto hace referencia al estado de vida o de muerte. Siguiendo las huellas de los seres celestiales y las bestias silvestres, quiere decir que está en la naturaleza, está en el bosque, el de pelo largo, conociendo sus intenciones, es un amigo dulce e inspirador. Acá nos deja ver también un poco cómo eran estas personas, a pesar de ser renunciantes y excluidos de la sociedad. Para él, Vayu, el dios del viento, es revuelto, churn, como que da vueltas. Incluso lo fijo pierde su forma. Ya no está engañado por la forma ilusoria de la materia. Mientras el de pelo largo bebió el veneno de la copa en compañía de Rudra. Rudra, ¿quién es Rudra? Es proto-Shiva. Antes de que Shiva sea Shiva, fue Rudra. Y vemos, por un lado, esto está escrito en el 1700, 1600, 1500, 1200 antes de Cristo aproximadamente. Vemos una mención de gente que está entrando en comunión con Rudra, que es un dios védico secundario, aparece muy pocas veces en el Rig Veda Rudra, y cuando lo hace como compañero generalmente de Agni, así que, o a veces de Vayu también. Sin embargo, acá vemos que el Keshin está en compañía de Rudra, y Rudra beben el veneno que no se sabe exactamente a qué se refiere, pero bueno, después vamos a contar la historia de Nilakanta. Nilakanta es aquel de la garganta azul, y es el momento en el cual Shiva tiene que tragarse el veneno que está por inundar a la humanidad, y a toda la tierra y a toda la creación. Entonces todos empiezan a temblar de miedo, y es Shiva quien viene y eventualmente agarra ese veneno, se lo traga, si lo deglute puede morir, si lo escupe la creación misma puede morir, así que resuelve dejarlo en su garganta. Desde ese momento a Shiva se lo conoce como aquel de la garganta azul.
ni la canta. Pero bueno, eso después se los cuento en el sadhana que tenemos de las diosas, 40 días de meditación, gratis para la gente del profesorado, porque así de importante es que meditemos. Así de interesante es que podamos bucear hacia la profundidad de la práctica desde un lugar que va más allá de lo físico, de la forma ilusoria, como dice acá este cuento del pelo largo, del Keshin. Así que sabemos que este personaje estaba dando vueltas en antaño, que si bien no estaba en el mainstream de la ortodoxia védica, porque ellos escriben sobre lo que ellos hacen y les interesa y demás, tenían no solo noción de que esto existía, sino que le dan el espacio con respeto, lo tratan con respeto, no dicen el loco de pelo largo, no dicen el que abandonó la ciudad y hace la suya, de alguna manera lo tratan con deferencia, saben que está cercano a los dioses. Cami, ¿ibas a preguntar algo? Ay, justo, perdón, y estás ahí. No, tranqui, tomamos un minutito y... Sí, era sobre los encuentros de meditación. Quería consultar cuánto duraba cada meditación. 40, 45 minutos. Vamos a intentar que 40. Ok, y entonces cuando termina, el caso de no poder estar en la sesión en vivo, después de que termine la suben para verla grabada, ¿no? Va a quedar grabada para que los que, yo sé que a muchas no van a poder hacerlo en vivo, sobre todo todos los días. De repente algunos días podés, algunos no. Y está bien, dense la libertad para que eso suceda. Lo que sí es interesante es poder hacerlo todos los días seguidos. Un día que perdés o un día que no haces, hay que empezar de cero. Ah, bueno, es bueno saberlo. Por eso nos llamaban los shramanas, los que hacen el esfuerzo. Porque hay que hacer el esfuerzo de estar 40 días seguidos y vencer las tendencias tamásicas inherentes al ser humano. Tamas es la inercia. Tamas es la inercia que eventualmente lleva a la oscuridad. Tiene que ver con las actividades, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con varios planos, varios collas, capas, envoltorios de las cuales estamos conformados como seres humanos. Entonces, de muchas formas se nos va a presentar la oportunidad de vencer tamas o de ser presa de tamas. Y no solo los textos nos dicen esto, sino que por experiencia propia. El estado de tamas o estar tamásicas, tamásicos, es cercano a la muerte. Y nos falta mucho. Así que estate rajásica, estate sádvica, equilibra esa actividad con un poco de tamas. Si tenés como un cohete, ok, bajá. Si estás muy nerviosa, necesitas lo otro. Pero hoy por hoy somos presas más de tamas que de otra cosa. Incluso tamas en rajas. Estamos tan atentas a tantas cosas a la vez, a tantas pantallas, a tantos estímulos, a tantas cosas que quedamos como medio paralizados y no terminamos concretando nada con nuestra propia atención. Está tan diversificada que no hay nada en eso. No hay nada de contenido y profundidad. Así que, nada, después hablamos de eso cuando llegue tamas, rajas y sattva y demás. Gracias. Bien. Les había hablado de estos reyes upanishádicos, donde ya la situación era un poco más próspera en los distintos reinos y ciudades, y empiezan a cambiar las preocupaciones. Ya no son en base a la inmediatez de la supervivencia, sino van a ir trascendiendo un poco más la forma de pensamiento clásica que aparecía en los Vedas, en el Rig Veda, en la parte más antigua de los Vedas. Les decía, la forma de vida más establecida, más próspera, es consecuencia de esto, el cambio de preocupaciones. Empiezan a ser anfitriones ellos, los mismos reyes, de filósofos, de pensadores, de sabios y santos que invitan a sus palacios para que tengan estos debates, estas reuniones, estas charlas de filosofía, de el alma, de la constitución del universo, de la materia, de la psicología del ser humano. Empiezan a hablar de un montón de temas que de repente son interesantes. Y los mismos reyes son retratados como filósofos, reyes filósofos. Imagínate eso, grandes pensadores,
sabios, incluso santos, reyes sabios y santos. La época dorada del pensamiento de la India y de la cultura, porque no estaban gobernados por malandrines, que solo pensaban en su propio beneficio, como nos pasa a nosotros hoy por hoy, en todo el mundo. Era otra forma de pensamiento sobre qué significaba ser rey. Empezamos a ver acá una relación mucho más marcada entre los brahmanas, la casta sacerdotal, y los kshatriyas, la casta de guerreros y de reyes y de regentes. ¿Por qué esta relación de mutua dependencia? Por un lado, en este periodo, los kshatriyas necesitan de alguna forma el contrato social y la aceptación social que te da ser legitimizados en el poder por los dioses. Entonces, si el brahmana le dice a la gente, este rey es legítimo porque bla, 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 porque Dios me lo dijo, porque Dios, no Dios, pero porque Indra me lo dijo, porque Vayu trajo el mensaje y demás, los kshatriyas consolidan su poder y su reinado. Entonces dependen de alguna forma de los rituales que hacían los brahmanas también y de su aprobación para que se mantengan en el poder. Y de la misma manera, los brahmanas no viven del aire. Necesitan de los kshatriyas para que les paguen por sus servicios de hacer rituales, de cantar mantras, de prender un fuego, de mantenerlos en el poder. Así que hay una dependencia ya mucho más marcada entre estas dos castas de brahmanas y de kshatriyas. Esta es una de las historias que aparece en el Brihad Aranyaka Upanishad. Recuerden, es uno de los Upanishads más antiguos, 800, 700 antes de Cristo, uno de los primeros Upanishads que se componen. Y nos habla del rey Ajatarashtu de Kashi, de la ciudad de Kashi, que recuerden era uno de esos reinados. Y este rey propone en el Brihad Aranyaka Upanishad la teoría de una conciencia que llama Prajñatma. Quiere decir que permea el cuerpo y hace que los sentidos estén alerta, pero que durante el sueño absorbe las funciones de los órganos y se retira hacia un espacio dentro del corazón, dice. Así como la araña va caminando sobre el hilo a medida que lo produce, o como desde el fuego pequeñas chispas vuelan en todas las direcciones, así, dice, el Atman, y es una de las primeras veces que aparece este término, el Atman, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así, del Atman proviene la energía que alimenta a los sentidos, a todos los mundos, a todos los dioses, a todos los seres. Su nombre, secreto, y secreto es una palabra más para definir Upanishad. Upanishad, entre varias cosas que quiere decir, una de sus significados es secreto. Su nombre, su Upanishad, es la verdad de la verdad. Esto decía el rey Ajatarashtu de Kashi. Entonces hablaba de una conciencia que llama Atman, y ese Atman, esa conciencia de alguna forma, alimenta a los sentidos, los pone en alerta, te permite captar lo que sea que esté sucediendo en tu exterior. Pero que cuando dormís, esa conciencia se retira a un espacio dentro del corazón. Esta es la primera vez que aparece el término Atman como esta esencia que alimenta, que energiza las facultades cognitivas del ser humano. Algunas discusiones de las que aparecen en los Upanishads, recuerden que, no se los dije esto, pero bueno, los antiguos Vedas, la parte del Rig Veda, del Samana Veda y Yajur Veda, pero las capas más antiguas, los Samhitas, los Brahmanas, los Aranyakas, esos capítulos que fueron escritos mucho tiempo antes, eran mantras, eran entonaciones, eran invocaciones para que los dioses respondan ante las cuestiones.
En los Upanishads vemos un cambio muy distintivo en la forma de escritura. Ya aquí no son tanto invocaciones y mantras. Empezamos a ver historias, empezamos a ver recuentos de estas reuniones que tenían los reyes en sus palacios y de los temas que se estaban discutiendo. Entonces, en forma de cuentos, empezamos a ver el despliegue de una filosofía mucho más rica y mucho más profunda. Dentro de estos temas, algunas discusiones despliegan un gran interés por la naturaleza de los distintos estados de conciencia y sus distintos niveles. Identifican el estado de sueño y el estado ausente de sueño como distintos niveles o capas de conciencia, algo que después termina permeando hacia lo que Patanjali denomina después sueño, sueño profundo y demás. En el estado ausente de sueños, se dice en este momento, tanto el cuerpo como la mente están en reposo, pero el individuo no es consciente de esto. En ambos casos, debe haber alguien, algo que mantenga la conciencia. Entonces, se preguntan, ¿qué es lo conocido en cada uno y quién es el que conoce? En esta constante corriente de pensamientos se preguntan, ¿hay un observador que permanece igual? ¿Hay un hilo de continuidad? Me emociono con todo esto cuando lo leo. Otro aspecto del debate upanishádico es la importancia relativa de cada estado, de estos que estuvimos hablando. El argumento es que toda experiencia es real. Cuando despertamos de un sueño, no pasamos de la fantasía a la realidad, sino que pasamos de un nivel inferior de realidad a uno más elevado. Y esto hace mecha en lo que después es la teoría o la doctrina de Maya, de la ilusión en el budismo, que ellos dicen es toda una ilusión. Y le decís, pero ¿cómo es toda una ilusión? Si yo lo puedo tocar y demás, cuando empezamos a debatir sobre ese nivel de ilusión. Y entonces, el origen de esa forma de pensamiento está arraigada en no solo esta parte del pensamiento upanishádico, sino de varios otros ideas y formulaciones que se empiezan a dar en este momento. Entonces dicen, lo que vos percibís es un nivel de realidad, pero es un nivel de realidad inferior. Debajo o sobre ese nivel de realidad inferior, hay una realidad suprema que vos no estás pudiendo distinguir, y esa es Brahman, en el caso de los Upanishads, o Shunya, el vacío, en el caso del budismo, por ejemplo. Vamos un poquito más adelante con eso, ahora no se me mareen. Entonces, debería, de forma lógica, ser posible un movimiento en sentido opuesto. Desde aquí, el plano de las impresiones sensoriales, que están en constante cambio, hacia una realidad superior, la realidad que está más allá de este mundo de constante cambio. Esto es lo que empiezan a formularse, lo que empiezan a preguntarse, y las ideas que empiezan a proponer. Sin embargo, vamos a ver que los Upanishads, por un lado no proponen, no hay una sola doctrina o teoría filosófica. Es un popurrí, depende del Upanishad que agarres y de la recensión, de la revisión que le hayan hecho a ese Upanishad, vas a encontrar distintas ideas filosóficas que a veces son complementarias y a veces son opuestas. Y la tarea de la filosofía upanishádica, que como te digo, no puede ser catalogada como tal, no es una filosofía upanishádica, es las filosofías contenidas dentro de los varios Upanishads que hay. Vamos a empezar a ver, bueno, me perdí con lo que iba a decir, no importa, tengan en cuenta que no puede ser llamado la filosofía upanishádica, sino que hay vistas que confrontan muchas veces. Ahora me volví al hilo de lo que estaba diciendo. No te van a dar muchas veces la respuesta. El Upanishad no da la respuesta de lo que pregunta, pero sí formula la pregunta y después da opciones, como podría ser esto, la respuesta podría ser aquello, pero ¿quién lo sabe? Somos todos filósofos, todo es relativo, están un poco en ese plan en la época upanishádica. Algunos sí, aventuran más certezas, pero esas certezas después son repreguntadas y son cuestionadas en algún debate filosófico. Y a veces esa certeza, la misma persona que la decía, cambia de opinión, porque el que debate
le presento un punto mucho más interesante y acorde a lo que está pasando en ese momento, y dice, ah, tenés razón, me tomo ese punto. Y bueno, así va pasando esta cuestión de relación entre filósofos, reyes y demás. En otra de las historias, Pratardana, que es el hijo de Divodaya, que es uno de los reyes también de Kashi, declara que ese prajñāna tiene que ver con el conocimiento correcto. Es la facultad primaria que controla todas las otras facultades y sentidos. El habla, la respiración, la vista, el movimiento de los miembros, de la mente, etc. Utiliza el simbolismo del yajna, del ritual del fuego, y explica que el autocontrol, samyama, consta del sacrificio interno, antaram agniotram. Entonces, agni-otram es, agni es el fuego, otram es parte de ese sacrificio, y antara es la parte interna. Así que fíjense cómo pasamos de un yajna externo, de un ritual externo, a un ritual interno. Ya el fuego no se prende hacia afuera, el yogi prende el fuego en su interior. En ese proceso la persona puede retraerse de los sentidos y lo que estos captan, ejercitar el control sobre las pasiones y las emociones y volcar toda esa atención o energía hacia prana. Esta es la primera vez que aparece el término prana como aliento vital o la base del ser. Pratardana creía que el yajna interno, este antar yajna, era una forma superior de yajna, ya que no apuntaba a objetivos sensuales o sensoriales o materiales, apuntaba a otro tipo de búsqueda. Entonces vemos por un lado la aparición de la palabra prana como aliento vital y como base del ser. Muchas veces prana está asociado y es sinónimo de Atman en cuanto a base del ser. Después se terminan despegando los temas y prana queda como aliento y energía y Atman queda como esencia única de cada uno de nosotros. También dice que la respiración es la actividad esencial de un cuerpo vivo, pero también es la manifestación activa externa de la vida, de ese prana. Uno puede mantener la respiración por cierto tiempo y aún permanecer con vida, pero uno no puede estar vivo ni siquiera por un instante sin prana. Y acá distingue lo que es la respiración, el aliento, el oxígeno, con otra cualidad que tiene que ver con la sutileza que acarrea esa respiración, que tiene que ver con el prana, justamente. La muerte ocurre cuando el prana parte del cuerpo de uno. Y cuando retoma su actividad, la vida se manifiesta. La prueba de la vida y la existencia de uno es, de hecho, prana, que es el primer principio. Es la primera causa y también la causa final de todas las cosas, elevando al término prana a un principio supremo de la existencia. De vuelta, esto es momentáneo, después sería debatido por otros filósofos y bueno, llegan a otras conclusiones. Yo vai prana sa prajna, ya va prajna sa prana, quiere decir esa última parte. Este mismo Pratardana también observa que uno no puede respirar y hablar al mismo tiempo. Esto es súper interesante. Cuando un hombre habla, no puede respirar, y cuando respira, no puede hablar. Así que, en ese momento, el habla se funde con la respiración, el habla se funde con el prana, el habla se funde con tu energía, el habla se funde por unos momentos con lo que vos sos. Uno ofrece estas infinitas e imperecederas ofrendas hacia el ser, sin interrupción, ya sea que uno esté despierto o dormido. Entonces, ¿cómo le ofrecemos esto al ser? Siempre se lo estamos ¿Meditando? eterno. En parte meditando. Cami, ¿fuiste vos que dijiste meditando? Sí. Sí. Ok, y Gaby, sí, en parte todo el tiempo, si somos conscientes de eso, porque mi registro de mi discurso
el 90% del tiempo tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con mi mente pensando en la deidad. Y mi discurso siendo ofrecido hacia eso. Sí pasa cuando estoy mantreando. Mantreo y por un momento mi mente sigue con su discurso y demás y no se lo ofrezco a nadie más que a mi propia mente y mi propia distracción mental, pero después por momentos, ¡yum!, conecta, se va recentrando y es ofrecido a. Entonces empezamos a ver cómo el mantra ya no tiene que ver tanto con invocar una deidad externa, sino con comunicar con una energía interna. Y cómo ese mantra y el aliento están asociados, como una entrega. Vos le entregás el mantra porque estás entregando la respiración, más allá del mantra y del sonido en sí mismo. Estás entregando la esencia de tu ser a través del mantra a la deidad. Nuestra conciencia se va permeando de esa intención y de la energía que acarrean nuestras palabras. Es distinto la energía mental que manejamos cuando hablamos de una forma o cuando hablamos de otra. Cuando hablamos, por ejemplo, y hablamos de chismes medio malintencionados, y entramos en la vieja bicha, bruja, que a veces todas tenemos adentro, yo incluida, y mi mente quiere vibrar en ese sentido. Sin embargo, puedo, a veces, conscientemente, recolectarme de ese lugar, volver a orientarme, no estar tan desviado, hacia algo que potencie mi mente, mi energía, mi devoción, mi acción y el curso o el efecto de esa acción que yo tenga. Hoy vamos a hablar de karma y demás, y esto es interesante ya empezar a meterlo ahora. Y esto dice, bueno, el Kaushitaki Upanishad, que es uno de los Upanishads también principales que tenemos. Otro de los reyes, Pravahana Jaivali de Panchala, este otro reino, quien también era versado en el Udgita, que es el recitado del Sama Veda, enseña su teoría sobre el camino que toman los muertos y cómo el alma parte hacia su renacimiento de acuerdo a sus méritos y obras. Présteme atención acá. Esta es la primera vez en el Brihad Aranyaka Upanishad, uno de los más antiguos, que se concibe la idea de que hay una idea de renacimiento, de que tu alma va a volver a un cuerpo en esta tierra o en otra tierra, en otro plano. Después vamos a ver también hacia dónde llegan esos lugares de pensamiento, pero que tu esencia vuelve y tiene que volver a pasar por distintas situaciones acorde a los méritos y obras que hayas hecho en tu vida anterior o actual, obviamente. Entonces, esta es la primera vez que aparece la idea de que sos responsable de tu condición actual por un lado, de que existe algo llamado reencarnación, una idea tal como que una esencia vuelve y termina siendo inmanente, quiere decir que nunca perece, nunca termina de no estar, va a terminar volviendo. Y esto es en el Brihadaranyaka, como te decía, uno de los Upanishads más antiguos. Y esta idea se aleja del pensamiento védico, que sostenía los antiguos Vedas, los que hacían el yajna y demás, sostenían que aquellos que hacían el yajna obtenían recompensas materiales en vida, sí, y cercanía a los dioses en la otra. Pravahana niega a las antiguas creencias, es decir, que contradice los propios Vedas, contradice el propio libro sagrado dentro del mismo libro sagrado. Pravahana niega las antiguas creencias y termina introduciendo sus teorías de karma pala, renacimiento, etc. Sostiene que solo aquellas que practiquen la contemplación y la meditación diligentemente, haciendo referencia un rey a lo que practicaban los renunciantes y los shrámanas, que no eran ni reyes ni nada, eran renunciantes en cuevas. Sin embargo, reyes tienen las mismas prácticas y formas de ver la naturaleza y la existencia que estos renunciantes. Entonces,
que practican la contemplación y la meditación diligentemente, viajan a través del Devayana y obtienen la alegría, bliss, ananda es la palabra utilizada, mientras que las otras viajan a través de las crines como las crines del caballo, priti, yana, volviendo a renacer, de acuerdo a los méritos de uno en la vida actual, delineando la importancia de conducir una vida moral. Entonces, subrepticiamente, medio que por debajo de la mesa, te están diciendo, si vos te comportás bien, si tenés una vida moralmente adecuada, tus condiciones en la próxima vida van a ser favorables. Eva, Sí, acá se refiere al discurso de no generar más karma, ¿no? Cuando uno llega al estado de iluminación, o sea, el samadhi más alto, sin semilla, empieza a no generar más karma en su vida, ¿no? Como que todas sus acciones no generan karma porque son acciones desinteresadas. Es un poco... sí, sí. Lo que En dice parte son acciones desinteresadas, sí. Pero en parte son acciones desinteresadas porque están desidentificadas. Ya Exacto. no hay un hacedor pensando yo soy el hacedor. Entonces cuando no te identificás con ese hacedor, no hay nadie quien pueda juntar el karma. Pero eso tiene que ser una realidad pragmática y experimental en tu vida, no puede ser un ejercicio mental, porque yo me lo creo, y no, Sebastián no está tomando café, pero Sebastián se está intoxicando con el café. ¿No? Pero bueno, como hay una parte de mí que mentalmente lo entiende y una parte de mi interior que todavía no llega a comprender ese mensaje. Como el cuento de los beduinos. Los beduinos en el desierto. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Devayana, Deva son los devas, los dioses, las deidades. Entonces, el camino de los dioses que te lleva a Devayana o el camino de las crines que te lleva al renacimiento. Lo que vamos a escuchar ahora son dos cosas. Por un lado, estos son una antigua recitación védica. Esta es la manera en la cual se recitaban los Vedas, del Rig Veda, de cuando aparece Vayu, cuando aparece Agni, cuando aparece Indra, que es el principal dios al cual ellos le pedían y demás. Esta era la forma en la cual los sacerdotes recitaban y recitan, porque todavía es una tradición que sigue viva en la India, los antiguos Vedas, en esa parte más antigua. Vamos. प्रातरज्ञम् प्रातरिन्द्रम् हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम् पोषणम् ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोमावतरुद्रम् होवेम प्रातर्जितम् भगवग्रम् होवेम वयम् पुत्रमदितेर्यो विधत्ता आर्धश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा आदित्यम् भगम् भक्षेत्याः भगप्रणेतर्भगसत्याराधो भगेवाम् धियमुदवादतन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नवन्तस्याम. Bueno, se dan una idea más o menos de cómo suena, y por eso la importancia, después de tener distintos Vedas que te enseñan a pronunciar esto y a darle la métrica correcta. Fíjate que para no pisar o no cambiar la métrica, empiezan a hacer algunos sonidos que no necesariamente son palabras, que tienen que ver con alargar la palabra que ya estaban diciendo, o traerla para adentro, y después van de vuelta para afuera, y todo eso tiene que ver con una métrica que estaba tan estudiada, tan específica, para que el yajna sea
efectivo. Le chingabas a una para adentro y le hacías y ya no funciona. Entonces, eran tan específicos en la forma con la cual pronunciaban, que bueno, esta era realmente toda una ciencia del sánscrito y la pronunciación y demás. Sebas, ¿estos son los swaras védicos? ¿Estos son los ¿Swaras védicos? swaras, dijiste? Swaras védicos, sí. Los cantos védicos. Son los cantos védicos que aparecen en el Rig Veda, que están en las partes más antiguas de todos los Vedas. Lo que vamos a ver ahora, a diferencia de ese tipo de mantra, es los mantras que aparecen en los Upanishads, que son distintos, porque no tienen que ver tanto con la invocación a Agni, Indra, Vayu y Prithvi, la lluvia para la fertilidad y demás, porque eso ya estaba sucediendo, una realidad activa, y empiezan a darse cuenta que mucho de la incidencia de esos fenómenos tiene que ver con cómo ellos tratan a la naturaleza, manejan los tiempos de cosecha, bueno, y demás. Estos son los Shanti Mantras. Los Shanti Mantras son una colección. Shanti es paz, ustedes ya lo saben. Los Shanti Mantras son una colección de mantras que aparecen en los Upanishads, aparecen en todos los Upanishads, mezclados. No es que hay un Upanishad que tiene todos los Shanti Mantras, están ahí como sueltos, algunos sí tienen 2 o 3, y se van repitiendo el mismo Shanti Mantra. Lo vamos a ir viendo que se repite en distintos Upanishads. Las mismas historias de estos reyes que estuvimos contando, con ligeras variaciones en la historia y demás, también aparecen en los mismos Upanishads. Entonces, no es que es todo distinto. Vos agarrás el Brihadaranyaka y agarrás el Kaushitaki Upanishad, y la misma historia del rey Prajavala está ahí. Por ahí exactamente la misma, por ahí con unas cositas cambiadas, y los Upanishads muchas veces repiten el contenido y lo van adecuando al lugar de la India en el cual es escrita esa recensión, esa nueva versión, si se quiere. Y lo que vemos ahora es el cambio también en la entonación y la forma del mantra, y también lo que el mantra invoca. Entonces pasamos de ese canto védico, medio monótono, muy parecido también a los budistas, ¿no? de ciertas ramas de budista generalmente tibetanos y demás, que tienen esos cánticos así. Y en la parte ya más upanishadica, donde hay otra forma de cantar también, de entonar y demás, cambia la forma. Entonces, la diferencia entre la recitación de los Samhitas antiguos y de los Upanishads. ¿Vamos? ¿Se animan? Sí, claro que sí. Siéntense derechas. Cierren los ojos un momento, respiren profundo, entren en tu aliento, tu respiración que estás a punto de ofrecer a lo que quieras ofrecerlo. Lo vamos a hacer 5 veces, sin el Shanti, 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 la otra parte. Empieza con un Om, que no está ahí. Así que inhalo profundo. Exhalo, me vacío. Inhalamos. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityorma Amritam Gamayam. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityorma Amritam Gamayam. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityorma Amritam Gamayam. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityorma Amritam Gamaya. El último. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityorma Amritam Gamayam. Intenté sonar distinto de los védicos, en mi cabeza soné como Chayanne. Probablemente no haya sonado así,
La vez pasada la tenía Vane, que me ayuda con este tema de canto y demás, porque ella, Vane, sirena divina, cantando mantras y demás. Ahora lo tuve que hacer yo, y no sonó tan bien como la vez pasada que estaba ella. Me doy cuenta después de que lo canté. Pero bueno, ahí está más o menos, y cambia la entonación, cambia la sensación, cambia la forma, se siente distinto en cómo vibra. ¿Qué quiere decir este Shanti mantra? Los Shanti mantras son mantras para la paz, son mantras de la paz, son mantras que están orientados a traerle paz a uno mismo, al alma, a la esencia de uno mismo. Te están apuntados a recordarte que cuando no estás en paz es porque no estás recordando quién sos. Estás pensando que sos Jime, Gaby, Au, Seba, y no estás recordando que el Atman es tu verdadera esencia. ¿Qué quiere decir este Shanti mantra? Om. Condúcenos de lo asat a lo sat. ¿Qué es sat? Verdad o verdadero. Esa esencia última que también está asociada al Atman. Recuerden que eran palabras que se utilizaban como sinónimos en muchos Upanishads. Entonces, condúcenos de lo asat a lo sat, de lo que no es verdadero a lo que sí es verdadero. Condúcenos de la oscuridad a la luz. Condúcenos de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y fíjense, esta es el mismo mantra con una traducción que enganché de internet. Es una de las más habituales. La que tienen a la izquierda la traduje yo desde una traducción al inglés, de sánscrito al inglés, y yo después traduje eso. Pero cuando lo busqué en castellano, porque me puse vago y dije, no tengo ganas de traducirlo, lo voy a buscar en castellano, en español, así no tengo que escribir esos 4 renglones, porque fui presa de tamas. Lo que encontré mayormente fue esa traducción. ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido? ¿No? Medio raro. Sobre todo si no tenés tú un contexto que estuvimos metiendo y toda la bola. Pero es distinto, es distinto. Entonces es difícil a veces confiar en un único material para sacar información. Sobre todo sabiendo que muchos de estos textos luego han sido retocados. Este mismo Upanishad, que no nombra ninguna deidad absoluta, lo vuelven a escribir en el 1400 de nuestra era, una secta Vaishnava, de los seguidores de Vishnu. Entonces, donde te dice oscuridad no, a la luz ven, te dice oscuridad no, hacia Vishnu ven. Muerte no, Vishnu te hará inmortal. Empiezan a cambiar las cositas para adecuarlas a su filosofía, a su visión, a su forma y demás. Eso pasa en la India, imagínense cuando cambia al inglés, al castellano, a la persona que olvídense. Entonces, es importante no confiar la información a una sola fuente cuando se trata de estas cosas. Tenemos que ir a todas las fuentes posibles, cotejar y después sacar conclusiones. Porque si no vamos a leer algo pensando que esto es un libro hablando de Vishnu y nunca mencionaba Vishnu la cosa original, o Shiva, o lo que sea. ¿Me entienden el punto? Entonces, este es uno de los Shanti mantras. Otro que es muy conocido, no lo vamos a cantar, pero es el Sarvesham. Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Om Shanti Shanti Shantihi. Que haya bienestar en todos, que haya paz en todos, que haya unidad en todos, que haya prosperidad en todos. Om, paz, paz, paz. Otra manera de traducirlo, que el bienestar, la paz, la unidad y tranquilidad, la felicidad y prosperidad sean alcanzadas por todas y todos. Así que, manera distinta, esta es más cercana tal vez a la... Si bien no es lo mismo, el mensaje que le haces llegar, si le contás a alguien que quiere decir este mantra, es muy similar. Otro de los clásicos Shanti mantras es el Sahana, lo van a conocer con ese nombre. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahei, Tejasvi Navidatamastu, Navid Vishavahei. Om Shanti Shanti Shantihi. Con paciencia después, si quieren, los cantamos. Me avisan y hacemos algunas clases de Shanti mantras y nos dedicamos a esto. Por ahora tenemos las diosas y los mantras, los Villa mantras,
asociados a ellas, nos vamos a estar dedicando a eso. Pero bueno, para que ustedes sepan que estos son los Shanti mantras. Este quiere decir que Om proteja al estudiante y al profesor, que ambos obtengan fuerza espiritual, que ambos podamos encontrar el verdadero significado de las escrituras, que nuestro aprendizaje sea brillante, que nunca haya obstáculos entre nosotros, entre el estudiante y el profesor, porque muchas veces pasan un par de años y no le puedes ver la cara a tu profesor, no puedes escuchar una sola indicación más de cómo hacer Adho Mukha. ¡Ah! Te crispa internamente, y yo lo entiendo, y está bien. Y está bien. En ese momento, en lugar de generar más fricción, nada, desprendete, anda con otro profe un par de años, ten una affair con otro, y después si la vida quiere, nos volveremos a encontrar o no, seguirán por donde la vida quiere que ustedes vayan para que el alma evolucione a su lugar natural. Entonces, ya en ese momento se creía que podía haber ciertas fricciones, porque aparte el maestro, no nosotros, Miguel y yo somos profes, y yo por eso ahí puse profe, a veces dice maestro, a veces dice profesor y demás. Pero el maestro, el profesor, te interpela y te hace ver cosas que a veces es difícil, a través del silencio o a través de la palabra. Como sea, va a haber momentos donde el yoga te genera fricción interna, como fricción. Y en esa fricción, cuando uno no tiene la inteligencia emocional suficiente como para ver de dónde proviene, le echamos la culpa a la persona que lo suele generar, que es el profe. Y lamentablemente, nuestro trabajo como profes es generar esa fricción, sacarnos del molde, sacarnos del lugar cómodo y hacernos despertar, porque si no estamos tamásicos. La tendencia del siglo XXI y del ser humano es que estemos tamásicos, aún estando rajásicos. La atención en todos lados y nunca en un único lugar. Entonces, de nada sirve tanta actividad si no conduce a nada. ¿Tengo una pregunta? Sí, Pablo. no sé quién habla porque no veo, pero sí. Ok, Pablo te habla. Yo tengo un problema como para saber la pronunciación de los mantras, porque a veces como que tiene como demasiadas consonantes, demasiadas vocales así con simbolitos que no sé cómo pronunciarlos si no te tengo a vos o lo tengo a mí, no sé. Si hay algún lugar como de fonética, podría ser, o cómo saber la pronunciación correcta de estos. Muy buena, muy bien, me encantó la consulta. Sí, les paso un link donde está la fonética de los mantras y las palabras. No sé si van a estar los Shanti mantras, pero va a haber de un montón de otras cosas que ustedes después van a poder trasladar eventualmente a otros mantras y demás. Y después se van a ir dando cuenta, y esto, Pablo, y con el tiempo, hay que tener mucha paciencia. Esto, tanto Miguel como yo estamos repasando estas cosas para que queden de forma natural y se interioricen muchos años seguidos. Eventualmente sabes que el puntito en la S es una SH y suena como muda, a pesar de que no tenga la H en ese Shanti. Nosotros lo leemos Shanti porque hay un acento, y bueno, vas desculando de a poco más o menos qué quiere decir cada acento, cada puntito, cómo debería más o menos sonar la palabra. Buenas y malas noticias respecto a eso. Es tan preciso el sánscrito, que ellos incluso escribieron libros sagrados sobre cómo pronunciarlo de forma adecuada, que imagínate que no siendo de la India, ellos ponen la lengua en lugares precisos del paladar según la palabra que tienen que decir y demás, y desde chicos están acostumbrados a hablar de esa manera. Si vos escuchás hablar así de primera instancia a una persona extranjera que no habla castellano o español, lo escuchás hablando español, te vas a dar cuenta enseguida que no es su lengua materna. Un poquitito por ahí, pero te vas a dar cuenta por algo. Bueno, lo mismo con el sánscrito. Y si no tenemos esa precisión para hacer efectivo lo que sale de nosotros a través del sánscrito, no es efectivo el mantra, según ellos. Entonces, como no es nuestra lengua materna, no nos tocó nacer en ese lugar del mundo, nunca, nunca, nunca lo vas a pronunciar bien.
Entonces, más allá de cómo lo pronuncio y la obsesión por eso, acérquense a lo mejor que puedan hacer, si les interesa, es más importante la intención que la exactitud de la pronunciación. ¿Estás ahí cuando estás cantando? ¿Está Dios ahí con vos cuando lo estás cantando? Bueno, entonces está. Y ya, el resto es anecdótico. ¿Te empodera? ¿Te energiza? ¿Te hace sentir bien? Ya está. Pero Pablo, igual les paso el recurso con la página y bueno, ahí van a ir viendo cómo más o menos se pronuncia. Genial, muchas gracias, Eva. Ok, ¿qué hora es? 12:15. ¿Estamos para hacer unos minutitos más o quieren hacer un break? ¿Qué prefieren? Abre el micrófono, el primero que habla es el que decide por el grupo. Seguimos. Listo, bien, bien, ok. Chicas, la historia de Nachiquetas. Nachiquetas es un niño brahmin, un niño que pertenece a la casta sacerdotal. Y la historia de Nachiquetas es súper interesante, aparece en el Katha Upanishad. El Katha Upanishad no es el más antiguo, no es el Brihadaranyaka o ay, se me fue el nombre del otro, bueno, no importa. El Katha está escrito, compuesto alrededor del 400 antes de Cristo. No el 700, no el 800 o el 400. Es un poco más moderno. Y nos cuenta la historia de Nachiquetas, que es el niño que están viendo ahí, y nada más y nada menos que su maestro de yoga, el primer maestro de yoga que aparece en un texto sánscrito, es ese señor que están viendo ahí. ¿Saben quién es? Ese es Yama. Yama es el dios de la muerte. La primera enseñanza sobre yoga jamás enseñada te la da el dios de la muerte. Wow, la muerte misma viene a enseñarte de yoga. A mí no, a vos tampoco, Ana, chiquetas. Y la historia dice algo así. En un momento, Ushan es el padre de Nachiquetas, un brahmin también sacerdote, y en un determinado momento estaba haciendo un gran yajna, un gran ritual de fuego, donde para que sea efectivo tenía que entregar muchas de sus pertenencias personales. Y en ese momento que está haciendo el yajna, delante de muchas personas también, los reyes, imagínense, los que estaban ahí convocados, de entre la multitud, Nachiquetas, que es el hijo de Ushan, se asoma cerca del yajna, interpela al padre, lo mira y le dice: estás entregando todas tus posesiones más valiosas. ¿Acaso me vas a entregar a mí también, que soy tu hijo? Un nene de 12 años que al padre brahmin en la India clásica lo interpela delante de toda la gente. El padre se contiene y le dice: no sabes lo que estás hablando, vete. Y el niño repregunta: estás dando todas tus posesiones, ¿acaso no me vas a dar a mí también? ¿Qué vas a hacer? Y un poco cuestionando el propósito de entregar cuestiones materiales al yajna. Le dice: si entregas todo eso, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la gracia? Entrégame a mí también. Un poco poniéndose en esa posición. Y la tercera vez que lo interpela, Ushan, enojado, humillado, le dice: no, a ti no te voy a entregar a Agni, a ti te entregaré a Yama. Y Nachiquetas, siendo un hijo obediente, brahmin, dice: bueno, voy a ir con el dios de la muerte, con Yama. ¿Y qué hace? Empieza a peregrinar hacia el Yama Loka. Loka es la morada de Yama, del dios de la muerte. Así que después de algunos días de viaje, eventualmente llega a la casa, a la morada de Yama, y toca la puerta, nadie abre. Pero como él le había hecho caso a su padre, y es un hijo que, a pesar de haberlo cuestionado, es un hijo que cumple los deberes, que hace lo que se le dice, espera ahí en las escalinatas sentadito a que Yama vuelva. Pasa el primer día, Yama no vuelve. Pasa el segundo día, Yama no vuelve. Llega el tercer día, la tercer Yama, que no estaba en la casa,
estaba haciendo tapas, estaba haciendo austeridades en el bosque, estaba haciendo meditaciones yógicas y demás. De repente se acerca a su propia casa y ve que hay un niño, un brahman, sentado en las escalinatas. ¿Qué niño se acerca a la muerte misma de forma voluntaria? Y entonces Yama se sorprende y le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Lógico. Y Nachiquetas le cuenta la historia. Bueno, yo soy Nachiquetas, mi padre me mandó porque dice que con él no puedo aprender y que tengo que estar aquí contigo. Y Yama lo mira y le dice, hace 3 días que no estoy, hace 3 días que me estás esperando, así que por ser tan respetuoso y tan paciente, te voy a conceder 3 deseos. Algo así como el genio de la botella, ¿no? Le dice, te voy a conceder 3 deseos. Así que lo que quieras, me lo pides y yo te lo doy. Y Nachiquetas, primer deseo que pide, recordando que se había separado algo enojado de su padre y demás, dice, por favor, quiero que mi padre ya no esté enojado conmigo. Hecho. Ya está, el padre se olvida de todo el rencor. La segunda pregunta que le hace es, quiero saber cuál es el yajna, el ritual secreto que me va a conceder la inmortalidad. Hecho. El conocimiento, inmediatamente, no hace falta ni palabras. Conciencia, entra en Nachiquetas. Tercera pregunta. Nachiquetas le dice a la muerte, quiero saber qué pasa después de la muerte. Y Yama se frena, le dice, no querés saber eso. Y Nachiquetas le dice, sí, es mi tercera pregunta, quiero saber qué pasa después de la muerte. Y Yama le dice, no, y ese no es un asunto para ustedes los humanos, no querés saber eso. Pregúntame cualquier otra cosa, pedime cualquier otra cosa. Te doy riquezas, te doy ganado, te doy territorio, te doy un palacio. Y Nachiquetas dice, no, todas esas cosas son temporarias. A mí me interesa saber qué es lo que está más allá de la muerte. Te doy mujeres, te doy comida, te doy todo lo que quieras. No preguntes eso. Nachiquetas vuelve a insistir, es un niño insistente con su padre, es un niño insistente con su ahora nuevo gurú, la muerte Yama. Así que después de la tercera insistencia, y esto de insistir es una constante en los Upanishads, la enseñanza no se revela con facilidad. El alumno tiene que demostrar suficiente interés como para quedarse 3 días esperando sin que le abran la puerta o sin saber si algo va a suceder, como para preguntar y repreguntar y repreguntar y cuestionar si no les dada la respuesta. Así que es casi una prueba que se le pone al alumno para ver hasta dónde llega el interés. Así que después de la tercera insistencia, Yama dice lo siguiente, ¿están acá? ¿Están ahí? Ok, a ustedes les digo, Yama dice lo siguiente, el sabio, él no nace y tampoco muere, no ha venido de ningún lado, no se ha vuelto nadie. Él es no nacido y eterno, primordial y siempre duradero, y no muere cuando el cuerpo muere. Y después sigue diciendo, esto está en el Katha Upanishad, es el capítulo 2, el verso 18, y después dice, más fino que lo más fino, más largo que lo más largo, es el ser. Atman es la palabra que utiliza para la palabra ser, para ese ser. Que yace aquí oculto en el corazón de todo ser viviente. El Atman yace oculto en el corazón de todo ser viviente. Sin deseos y libre de toda angustia, es decir, que está más allá de lo que el ser viviente puede llegar a sentir. El hombre percibe, a través de la gracia del Creador, la grandeza del ser. Esto dice el Katha Upanishad, capítulo número 2, el verso número 20. ¿Qué habla? Habla de las cualidades del Atman, de la esencia que vive dentro de cada ser viviente. Y también habla de cierta mirada teísta, porque te dice a través de la gracia del Creador, algo que no había sucedido en otras Upanishads por lo menos. Entonces te dice que hay que estar en la gracia o en la mirada de cierta energía creadora para que puedas observar la grandeza del ser. ¿Cómo sigue esta historieta? Después dice,
Cuando las 5 percepciones son aquietadas en conjunto con la mente y ni siquiera la razón se excita, lo llaman el estado más elevado. Cuando los sentidos están firmemente asentados, Indriya Dharana, Dharana recuerden como los sutras de Patanjali, eso es yoga, la gente dice. Entonces, el hombre es libre de distracciones, porque yoga es llegar al ser, así como el dejar de ser. Y esta es la primera traducción que tenemos de la palabra yoga como una disciplina soteriológica, como una disciplina que está orientada a la liberación del alma de los seres humanos. Entonces, hasta este momento yoga era unir, uncir un carruaje con el animal y nada más. Si bien uno pensaría que unir, uncir un carruaje al animal denota cierto tipo de control, porque si lo vas a hacer es para controlar al animal, de alguna forma. Entonces, sin embargo, más allá de eso, esta es la primera vez en toda la liturgia sánscrita que aparece por primera vez el yoga definido como tal, como algo parecido a lo que nosotros practicamos. Y me encanta. Entonces, fíjate, te lo voy a leer de vuelta, porque ya hasta ahora sé que estás media adormilada y estás media espaciándote. Así que volvé del espacio al centro de tu cuerpo y vamos de vuelta. Cuando las 5 percepciones, los 5 sentidos, son aquietadas en conjunto con la mente, que los indios antiguos muchas veces toman como un sexto sentido, y ni siquiera la razón se excita, lo llaman el estado más elevado. Cuando esos sentidos están asentados hacia adentro, eso es yoga. Cuando tus sentidos dejan de estar hacia afuera y se vuelcan hacia adentro, eso es yoga, pero fíjate que dice, la gente dice, no te dice, es así. La gente dice, eso es yoga, la gente dice. Entonces, el hombre es libre de distracciones, no se distrae a través de los sentidos, y llega a ver que yoga es el llegar al ser, así como dejar de ser. Yo, Sebastián, no puedo ser el ser. Tengo que dejar de ser para llegar al ser supremo. Tengo que dejar de ser yo chiquito para convertirme en lo otro. Así que me tengo que desidentificar con todo aquello con lo cual normalmente Sebastián se identifica. Hablas en tercera persona y me acuerdo de la entrevista de Riquelme, ¿estás feliz? Esta parte está en el sexto capítulo del Kata, y es el verso 10 y el 11, que nos dan la primera definición de yoga, súper importante. ¿Cómo es en sánscrito? Tam yoga iti mañates tiram indriya dharanam apramatas tadabhavati yogo hi pravavapiyayu. Re difícil. Obvio que no lo dije bien, así que no te preocupes. Yoga como una meta o como un estado. Lo que hace el Kata Upanishad es proponernos el yoga como un lugar al cual llegar y un estado también. Es decir, que estás en el estado de yoga. No solo llegás a un estado de unión, sino que vivís en ese estado.